Hola, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Le habla el pastor Walter desde aquí, desde mi garage. Estamos por entrevistar a un amigo, alguien que yo aprecio mucho, que también admiro. Muchos de ustedes ya lo conocen, su nombre es David Bográn. Él en este momento está en North Carolina, estuvo en Georgia. Yo digo que él es un híbrido porque es... de padres hondureños, nacido en Nueva York, criado en Los Ángeles, estudiado en Argentina, casado con una argentina, con 3 hermosos hijos, y encima tiene un acento porteño. Lo conocí hace muchos años en el aeropuerto de Tel Aviv. Su nombre es David Bográn y hoy es el primer entrevistado de este Garage Talk que quiero hacer con distintos amigos y hombres de Dios. ¿Cómo estás, David? Bien, Walter, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre es una bendición ver todo lo que Dios está haciendo a través de ustedes y siempre están en nuestras oraciones. Y estaba recordando nuestro viaje a Israel en Semana Santa, recordando ahí, viendo las fotos y qué tiempo hermoso que pudimos pasar y sobre todo cómo Dios nos conectó, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por esa amistad. Sí, David hizo de ese viaje un viaje muy divertido para mí porque le hacía bullying al pobre muchacho que... ah, y esto es una conversación entre hombres, así que es una conversación informal, pero los pastores también tenemos sentido del humor, es más, lo necesitamos más que nunca. Había un guía paraguayo, usted sabe que los argentinos, uruguayos tomamos mate. Y los paraguayos toman mates frío, con agua fría. Y David le gritaba que los paraguayos tomaban mate con agua fría porque no habían descubierto el fuego. Así que si algún paraguayo está hablándonos o está escuchando este podcast, quiero que le haga todos los comentarios al muro de Pastor David. Así que, pero gracias por conectarte, gracias por acceder a levantarte temprano esta mañana, abrir las puertas de tu garage, que estamos viendo que está bastante ordenado, no tan ordenado como el mío, pero has hecho un buen... Las herramientas tuyas brillan, hermano, brillan, parecen Sí, sí, nuevos. porque dice David que no las uso. David, ¿nunca habías imaginado que ibas a estar en una situación como esta, en una pandemia, ¿verdad? No, no. No te no te la esperabas tampoco venir. Muchos de nosotros, bueno, no, muchas personas estaban anticipando que el año 2020 iba a ser un año lleno de bendición, de, de cosas buenas y planes que teníamos para este año y nos damos cuenta que la soberanía de Dios es tan grande, ¿no? Y está bien planear, está bien anticiparnos al futuro, pero nos damos cuenta que hay muy pocas cosas que están bajo nuestro control y en nuestras manos. Así que, eh, hablando con los hombres de aquí, de la ciudad, he estado animándolos a no tomar decisiones apresuradas en momentos como este. Hay cierta presión en nuestros hombros que realmente nos desafía. Y he visto muchos hombres bajo la presión, apresurándose a tomar decisiones que generalmente no son muy buenas, tomar decisiones apresuradas, especialmente en momentos de crisis. Y es por eso que una y otra vez me he visto yendo al Antiguo Testamento para poder de alguna manera comparar cómo se supone que tenemos que reaccionar como líderes en momentos como estos. Y al ver historias épicas, recién podemos entender un poquito mejor el contexto y cuál debería ser nuestra postura. Y en esa búsqueda me encontré con un profeta que se llama Habacuc y la razón por la cual estoy introduciendo este tema es porque quiero poner el marco para poder hablar de una intriga que tengo en mi cabeza que quiero que el pastor me ayude. Y es Habacuc. Habacuc era un líder, seguramente un padre de familia, un hombre que estaba velando por los intereses de su gente, de su familia, y al igual que todos nosotros estamos en esa presión de velar por el bienestar de nuestra gente. Y Habacuc estaba
viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor, donde tenían que tomar decisiones. Y una de las cosas que me gusta de Habacuc, David, es que en ningún momento ataca a la gente de Dios. Si bien sabía que se habían alejado de la voluntad del Señor, en ningún momento los acusa, sino que respetuosamente busca al Señor y les presenta sus peticiones en momentos como este. Y solamente quiero leer 3 versículos. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, y esa es nuestra función como hombres, mantenernos alerta. Estaré pendiente de lo que me digas, de su respuesta a mi reclamo. Y dice, y el Señor me respondió, después de que este hombre busca una pregunta delante del Señor, el Señor le responde y le dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que puedas leerlas de corrido. Y sigue diciendo en el versículo 3, dice, y ahí es donde quiero que Pastor David nos ayude, nos dé un poco de luz. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. Y yo veo claramente 3 cosas aquí. La primera es que como hombres de Dios tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, especialmente delante de nuestros reclamos. Y el Señor nos dice 2 cosas, son claras. La primera es anota. Y yo sé que muchos de nosotros no nos gusta hacer journaling, pero tenemos que por lo menos tomarnos el tiempo de anotar o escribir, registrar lo que el Señor nos está diciendo. Pero esta es la parte que no nos gusta, que por lo menos a mí no me gusta y necesito ayuda de parte del Pastor David. Dice, escribe, no tengo problema en escuchar, no tengo problema en escribir, pero dice, aunque parezca tardar, espérala. Y quiero que Pastor nos ayude a ver cómo podemos esperar en tiempos como este, cómo podemos pacientemente depender del Señor, pero también podemos esperar en Él. Walter, son momentos importantes de la vida. En primer lugar, nos damos cuenta, como tú dijiste, de que realmente no controlamos nada. Y uno piensa, la economía de este país estaba en el mejor momento de la historia. Sí. Los hombres habían creado una fortaleza, habían creado un castillo a donde todos los que vivimos en este país estábamos confiados, ¿no? Diciendo, wow, este año va a ser bueno, imagínense todo lo que voy a poder hacer. Muchos que tal vez pensando comenzar un negocio o viendo sus negocios crecer, sus salarios aumentar, todo venía bien. Cuando de repente por un virus tan pequeño y también insignificante, llega a trastornar en la forma que trastornó. Y por eso nosotros que conocemos al Señor, tenemos que conocer a Dios en momentos de crisis. Si yo no conozco mi Dios en momentos de crisis, obviamente que voy a comenzar a tomar decisiones a la ligera, voy a comenzar a actuar como todos los demás actúan, voy a comenzar a preocuparme, a llenarme de ansiedad. Y por eso creo, y justo el pasaje que tocaste es importante, o sea, el libro de Habacuc, sí, es un libro que uno dice, wow, qué corazón del profeta, pero al mismo tiempo, qué Dios que tenemos. Y interesante, el nombre de Habacuc significa abrazar, ¿no? Y sí, el deseo de Habacuc era abrazar todo lo que Dios había prometido. Recuerden, Dios había prometido de que Él iba a traer paz a Israel. Pero lo que Habacuc no podía creer era por qué Dios no hacía nada con la iniquidad, ¿no? Que estaba surgiendo del corazón del pueblo. Después de tanta advertencia, después de tanta palabra, porque Habacuc es un profeta que Dios usó para poder avisarle a Judá de que juicio venía. Él justo fue profeta durante un tiempo antes del ataque de Babilonia. Entonces, en la vida de Judá venía
un momento oscuro donde lo iban a perder todo, donde ya no iban a tener sus tierras, sus pertenencias, y por eso Dios anima a Habacuc, que le dice, Habacuc, no te preocupes, Ujú, porque tú verás algo tan grande como nunca has visto. mm, Vas a ver, aunque era juicio, porque Dios iba a ujú. traer juicio al pueblo, Sí. al mismo tiempo, Dios confirmando de que Él estaba en control. Creo que lo que tú dijiste en el hecho de que qué es lo que Dios quiere formar en nosotros. Bueno, creo Ujú, profundamente el pasaje que leíste, en primer lugar es paciencia, la mm, paciencia. Y me encanta, el salmista en Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. mm, Yo, y que es una linda práctica, estoy leyendo un salmo cada día, ¿no? Leo un ok. salmo y leo un proverbios por día. Y los salmos han sido una bendición y son una bendición para nuestras vidas. Ujú, Es interesante que Dios permite que el pueblo compagine los libros de los salmos, ¿no? Que son escritos de canciones, poesías, ¿no? De oraciones, en un tiempo muy oscuro también de Israel, sí. justo en medio del tiempo del cautiverio. Y Mm, Dios sabía que el pueblo, en medio de esa oscuridad, iba a necesitar su palabra, mm, su promesa, algo mm, que no cambia en Dios. Dios es fiel a su persona, a su carácter, por eso Él es inmutable, dice la Escritura, Él no cambia, es el mismo hoy, ayer y también ayer y mañana. siempre. Él es fiel a su palabra porque él cumple sus promesas y también es fiel con sus propósitos, Ujú, ¿no? Él con sus propósitos va a ser fiel. Ahora, lo que nosotros aprendemos a través de lo que la escritura y también la historia nos dice, que Dios está desplegando y desarrollando su plan. Y Él permite que su pueblo participe, ¿no? En ese plan. mm, Ahora, no significa de que nosotros inclinamos el corazón de Dios, ¿no? Dios ujú. obviamente decide, pero Él ha optado escuchar su pueblo. Y por Ah, eso encontramos en los salmos y muchos de los escritores de los salmos momentos difíciles de su vida clamar a Dios. ujú, Yo creo que como hombres, Dios lo que quiere es que lleguemos a ser transparentes delante de Él, ujú. porque generalmente son en situaciones como estas a donde surge y salta todo lo que tenemos adentro, ¿no? Es Y más cierto. ahora que estamos pasando más tiempo con nuestras esposas, estamos pasando más tiempo con nuestros hijos, que ya estamos queriendo que vuelvan a la escuela porque ya no los aguantamos, ¿no? Y ahora, bueno, en nuestro estado ayer declararon de que no hay más clases, ¿no? Pero para el resto del año. Y por eso Dios dice, sean pacientes, porque en la paciencia, Walter, lo que encontramos en la escritura es que lo que Dios está queriendo lograr es que nos sujetemos a su voluntad, Amén. que desechemos nuestra propia voluntad y que podamos vivir según la suya. Y Mm, cuesta mm, porque no vemos, ¿no? Porque Dios no es que nos presenta todo lo que Él tiene planificado para nosotros, sino Él dice, quiero que un día a la vez tomes el paso, ¿no? De confiar mm, en mi mm. persona y por eso la paciencia es clave en todo eso, ¿no? Y que el Señor nos pueda enseñar eso. Sí, como te decía anteriormente, creo que nuestra responsabilidad como líderes de casa, especialmente en momentos como este, am, es escuchar la voz de Dios y al mismo tiempo estamos lidiando con la necesidad que tenemos como hombres de resolver y solucionar. Cada vez que mi esposa tiene un problema, alguien me dio un consejo cuando me casé. Fue muy sabio y a veces lo escucho o lo obedezco más que otros. A veces cuando nuestras esposas nos presentan un problema, no necesariamente quieren que lo solucionemos, sino que la podamos escuchar. Y tenemos la tendencia natural de poder, de querer, no poder, de querer solucionar los problemas y muchas veces nos anticipamos, no escuchamos la voz de Dios, o si escuchamos la voz de Dios no tomamos nota. Creo que el Señor nos dice, tiene que escribirla, o en otras palabras, no se olviden, porque yo sé que son impacientes, pero creo que si buscamos la voluntad del Señor, si la anotamos en nuestros corazones o por lo menos nos prometemos a nosotros mismos no tomar decisiones apresuradas, creo que podemos
vencer la batalla, pero ¿cuáles son algunas cosas prácticas que podamos hacer para desarrollar esa paciencia? ¿Cómo podemos aprender a esperar en el Señor, especialmente cuando queremos salir y renunciar, salir y gritar, salir? Hay un gran índice de divorcio en este momento, hay un gran índice de conflictos en la casa como pastores. Hoy en día, no sé qué te pasa a vos, pero sentimos que hay mucho más consejería, mucho más tensión en los hogares que tal vez estaban ocultos porque no había demasiado tiempo para pasar, porque estamos trabajando, estudiando, pero hoy estamos pasando tiempo juntos y muchas cosas salen a luz. Entonces, como hombres, a veces queremos salir y solucionar, y a veces nos equivocamos, pero la importancia de la paciencia, ¿no? Sí, sí, y bueno, tiene que ver mucho, Walter, con la perspectiva. Por Ujú. eso vuelvo al mismo tiempo de si realmente conozco mi Dios. Mm. Y si los hombres que conocen a Cristo no están aprovechando este tiempo, donde tenemos tiempo para meditar, ¿no? Mm. Y vos hablaste de lo escrito. Bueno, gracias a Dios por su palabra, La palabra. porque Amén. aunque yo no escriba, y bueno, hay lindos recursos, les recomiendo, ¿no? Lifeway tiene un material de todos los libros de la Biblia, a donde al lado tú puedes anotar. Tú lees y después haces Ujú. un journaling, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, nosotros Okay. como iglesia estamos estudiando el libro de Éxodo y entonces yo leo, ¿no? Una página por día y después yo hago el journal Eso. de lo que Dios me habló ese día. Amén. Pero como hombres, si es que conocemos a Cristo, debemos entender que la perspectiva es importante. Mira, Mm. enseñé el otro día Salmo 61. David estaba en una crisis tremenda y lo Mm. encontramos en Primera de Reyes. Su propio hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Para O darlo. sea, tú hablas de crisis, está hablando de algo familiar, ¿no? Wow. Y un hijo Personal. que quería cortarte la cabeza para poder tomar el poder. Y entonces por eso él dice, escucha Mm. mi clamor, oh Dios. En primer Wow. lugar me llama la atención, ¿por qué? Porque David no buscó otro Dios. Generalmente, la persona que no conoce a Cristo o no conoce a Mm. su Dios, lo Ujú. que hace es trata de buscar otras fuentes, Claro. ¿no? Él piensa, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, un nuevo trabajo, una nueva mujer, un modelo Mm. nuevo, ¿no? Ujú. Y ahí no está la solución. O sea, no podemos encontrar la solución de nuestros problemas en otra fuente, solamente Mm. Dios. Y por eso Amén. David clama a él y dice, Dios, escúchame. Otro concepto que encontramos ahí es que él sabía de que hay oraciones que Dios escucha y hay oraciones que Dios no escucha. No escucho. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, a través de toda la escritura encontramos que él escucha las oraciones del justo, Amén. del justo. Entonces uno Mm. dice, bueno, ¿quién es el justo? Bueno, aquel que ha sido o ha recibido la justicia de Dios. Amén. ¿Cómo conseguimos la justicia de Dios? A través de su Hijo Jesucristo. Si he Amén. conocido a Cristo, soy justo. Entonces la Biblia dice, porque soy justo, Él escucha mi oración. Amén. Pero Amén. después sigue el Salmo 61, dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Mm. Y es interesante el concepto de la roca, porque está hablando de un lugar alto, un Alto. firmamento, de un simiente firme, pero en alto. Los generales, los ejércitos, cuando tenían que establecer, ¿no? Sus fuertes o su lugar de batalla, siempre buscaban los lugares altos. ¿Por Alto. qué? Porque ellos podían ver con claridad el enemigo venir y prácticamente podían mirar y reírse de ellos, porque Ujú. estaban en alto y podían saber exactamente cómo estaban actuando y queriendo atacar. Mm. Y por eso David dice, Dios, llévame a donde yo solo no puedo ir. Interesante que David Amén. dice, Dios, llévame tú. O sea, David dice, no, mira, yo voy a llegar solo, voy a subir a donde tengo que ir. No, no, él dice, Dios, llévame tú. Mm. Obviamente, Dios es el único que me puede llevar al lugar que Él quiere que yo esté. Y por Mm. eso este tiempo es un tiempo para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Amén. Y ahí no solamente sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, sino también nuestra mente, los pensamientos. Y más que nunca ahora, Mm. con tanta incertidumbre, ¿verdad? Muchos perdiendo su trabajo, otros con familiares con el virus. ¿Qué va a pasar con Sí. nosotros? Pero si conocemos a Dios, ¿no? Si permitimos que nos lleve a ese lugar alto,
obviamente que vamos a pensar como Él. Y por eso Habacuc le dice, hey, aunque la visión va a tardar, porque bueno, Dios no le reveló cuándo a Habacuc, ¿Cuándo? ¿no? Que Él iba a traer aquello que había prometido. Pero Él le dijo, no te preocupes, yo voy a obrar. Y mira, cuando conocemos a Dios, ¿no? Este tiempo para nosotros y muchos de los hombres de nuestra iglesia, realmente ha sido la primera vez que se han, ¿no? Como decimos en inglés, grab the bat y se han puesto allí para ser los sacerdotes de su casa, ¿no? Y lo que puedo animarles es, y más en medio de una crisis, no es saludable tomar una decisión drástica, ¿no? En un momento de crisis, en un momento de pánico, no es un momento para tomar decisiones ¿no? importantes que pueden afectar tu futuro, que puede afectar la vida de tus hijos, la vida de tu cónyuge, ¿no? Sino que es el momento de descansar y que Dios pueda cambiar nuestra perspectiva para poder pensar como Él piensa. Yo he visto las consecuencias de personas a lo largo de los años que han tomado decisiones apresuradas que le ha costado absolutamente todo. Muchas veces, como hombres, somos cabezones y tenemos que ver las consecuencias negativas de las malas decisiones que tomamos. Es por eso que siempre le decimos a las personas cuando están en medio de un conflicto, en medio de una crisis, y este es un momento que califica en todo sentido de la palabra, que no tome decisiones apresuradas, porque no tenemos suficiente información para hacerlo. Yo he visto personas que se han mudado a North Dakota por 25 centavos más para ganar por hora, y ha perdido final su trabajo, su casa y su matrimonio, porque no han consultado al Señor, porque no han sido pacientes en esperar lo que el Señor les ha prometido. Pero yo podría contarle testimonios personales de infinidad de veces que me he apresurado en tomar decisiones y he tenido que pagar las consecuencias. Pero David, ¿hay un momento en tu vida donde has tenido que esperar agónicamente por la respuesta del Señor? ¿Hay alguna historia en tu vida donde has tenido que esperar paciente o impacientemente al Señor por una señal, por una contestación, por algún tipo de señal antes de poder move on? Sí, bueno, varias ocasiones en mi vida, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de la altura. En lo alto, ¿no? El concepto va refiriéndose a poder recoger toda la información necesaria. Y Dios cuando permite que la crisis entre en nuestra vida, no es para que salgamos corriendo, ¿no? Con la gallina sin cabeza, como una gallina sin cabeza, sino que es para pedir que Él te lleve a la altura y recoger la información necesaria. Amén. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, obvio, la palabra de Dios, ¿no? Paso tiempo con Dios, en transparencia. David se presentó en Salmo 61 ante Dios con transparencia, diciendo, Dios, yo no puedo hacer esto, no puedo confrontar esto solo. En segundo, él se presentó como frágil, porque él decía, yo no tengo la fuerza para poder continuar, pero la importancia es el consejo. Por eso Proverbios está lleno, ¿no? Y Proverbios es un buen libro para estar leyendo en este tiempo. ¿No? En la multitud de consejeros está la sabiduría. La sabiduría. Eso yo busco el consejo de aquellos, sea de mi pastor, de mis líderes, personas que yo sé que son espirituales, que aman al Señor y que obviamente me van a ayudar para ser guiado. Pero sí, en todo, con quién me iba a casar, por ejemplo, ser paciente y saber que bueno, obvio, en el lugar donde yo estaba estudiando, había muchas muchachas que amaban al Señor y que querían servir al Señor. Y que estaban locas porque había muchísimas mujeres, me bueno, imagino, ¿no? eso no se tiene que contar, pero uno tenía que ser paciente. ¿Por qué? Porque mi temor era no equivocarme. Ajá. Y ahí está el punto. El punto es no equivocarnos. ¿Por qué? Porque vuelvo al pueblo de Israel. Como dije, estamos pasando y estudiando el libro de Éxodo, ¿no? Y nos toca pronto Éxodo 32. El pueblo había visto la mano de Dios, los sacó de Egipto, dieron todos los milagros, Dios les habló, les dio los mandamientos con su propia voz, con cariño,
diciéndoles, esto es lo que yo deseo para ustedes, esto es abundancia de vida. Y 40 días después, ¿no? Levantaron un becerro de oro, donde estaban adorando el becerro porque se desesperaron, no tuvieron paciencia. En Dijeron, esa Moisés se fue. cuarentena, 40, Hey, 40 días, fue una 40. cuarentena. En Entonces, 40 días algo sucede. Es más, personas dicen que en ese periodo de tiempo los pastores a veces hacemos serie porque se sabe que se requiere aproximadamente 6 semanas o 40 días aproximadamente como para poder make a point. Y hay algo, yo estoy estudiando las cuarentenas en la Biblia, desde Jesús desde los profetas hasta Jesús. Pero algo sucede cuando estamos confinados por un tiempo y estamos escuchando algún tipo de mensaje. Algo sucede y es dramático. Y yo creo que después de esto va a haber un montón de cambios en la vida de las personas, en nuestros comportamientos. Y hay personas que están aprovechando el temor, la incertidumbre, como para poder reshape el futuro, nuestras costumbres. Y creo que necesitamos en este tiempo nosotros resistir a lo que el mundo está haciendo y poder mantener esa postura de escuchar del Señor y aprender a esperar en las viejas promesas del Señor para nosotros y no pensar que han pasado de moda. Pero sí, hay algo en ese tiempo, ¿no? sí, sí, bueno, y el pueblo se desesperó. Y por Sí. eso, bueno, hicieron lo que hicieron. O sea, una orgía total. O sea, interesante que el pasaje ahí, el concepto de que sus fiestas y sus bailes, ¿no? Dice que se divirtieron, dice el pasaje, ¿no? Da una referencia a actividad sexual, Sí, inmoral. sí, Entonces, perdieron la eh, cabeza. imagínate la locura que podemos llegar a hacer cuando no somos pacientes, cuando no Mm, tengamos la perspectiva correcta. Y después ujú. volviendo al pasaje de Habacuc que tú compartiste, Dios le dice en el versículo 4, mas el justo por la fe. Okay. Vivirá. Y entonces es lo mismo que Pablo escribe en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Ujú. Diciendo que el que conoce al Señor, ¿no? El que lo ha recibido y que tiene una relación con Él, va a vivir una vida cristocéntrica, Amén. que significa de que su vida va a reflejar a Cristo. Y Mm, por eso en mis actitudes, en lo que yo diga, en mis decisiones, lo que yo tengo que cuidar es el nombre de Cristo. ujú, Es quién es Él. Bueno, volviendo a Éxodo 32, el pueblo le valió el nombre de Dios. ujú, No les importó, ujú. pero, viste, volvemos a lo mismo, cómo Dios es fiel a su promesa. Amén. Porque Moisés, ¿no? Actúa como un mediador y él va y dice que intercede ante Dios, Ujú, pidiéndole, Dios, por favor. Ahora, interesante que Moisés no defiende a Israel. No dice, ay Dios, mire que este pueblo, usted no sabe, perdieron sus trabajos, perdieron sus pertenencias. No defendió a Israel, ujú, sino que defendió el nombre de Dios. mm, Y vuelve a la promesa, porque él le dice, acordate la promesa que le diste a Abraham. ujú. Acordate la promesa que le diste a Isaac. Acordate la promesa que le hiciste a Jacob. Y entonces cuando todo lo que hacemos tiene la perspectiva correcta y vivimos una vida cristocéntrica, Ujú. obviamente nuestra convicción va a ser cuidar el nombre de Dios. Y por eso Amén. voy a cuidar a mi esposa, entender de que esta es la mujer que Dios me dio, y más en este tiempo de Mm, incertidumbre, de duda, yo voy a alimentar su vida con las promesas de Dios, ¿no? amén. Cuenta la historia de un pastor justo de Alemania que vivió Ajá. durante las guerras de los 30 años y ellos perdieron todo, ¿no? Y al perder todo, en un momento su esposa ya no aguantó, estaban viviendo en la calle y Ujú, interesante que la esposa desesperada no sabía realmente qué hacer y se quebrantó adelante de su esposo, llorando. Y se mm, llamaba Paul, el pastor. Y le dijo, Paul, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la calle, no tenemos nada, mm, nos vamos a morir aquí. Y se dice que él buscó un rincón para poder dejar su familia y enfrente había un jardín y se fue al jardín y se arrodilló ante el Señor diciendo, Señor, yo no puedo. Señor, no sé qué hacer.
Señor, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Y fue ahí donde él escribió un himno precioso que tiene como título que el viento se lleva las dudas. Mm, Lo que él hizo era abrir la Biblia y darle promesas a su esposa, ¿no? Que mm, Dios nunca nos va a abandonar, que Dios siempre será fiel. Y aunque la muerte venga, ¿no? Sabemos que estamos seguros en su mano. Y tú amén. hablaste, esto solamente, según Mateo 24, son dolores de parto, dijo el Señor, ¿no? Sí. Y las cosas que vendrán son peores, pero Mm, aquel que conoce al Señor vive en esperanza. Y por amén. eso que mi vida pueda demostrar de que Cristo es el centro, viviendo una vida paciente, con una perspectiva correcta, en las alturas, recogiendo la información necesaria para tomar decisiones sabias y no Mm, manchar el nombre del Señor, ¿no? bien Creo que dicho. es importante como hombres que tenemos que vivir así. Amén. Yo antes de pedirte que ores por nosotros, para que el Señor nos dé esa paciencia de seguir esperando en Mm. sus promesas, en seguir escuchando la voz del Señor, escuchando lo que Dios nos dice para nosotros, para el ministerio, para los trabajos, para los hijos, en momentos como estos y poder esperar en esa promesa que el Señor quiere darnos o simplemente recordarnos, porque el Señor no ha cambiado. Las promesas del Señor no tienen día de expiración, no están contaminadas con ningún tipo de virus. Um, quiero leer, antes de pedirte que ores, uh, un salmo de un tocayo tuyo, de David, y que nos dice, espera en el Señor, eh, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Salmo 27:14 dice, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Y si hay alguien que sabía esperar en el Señor era David. ¿Por qué? Mm. Dios le había dado una promesa a la cual no llegó rápidamente. Es más, el hombre más poderoso del mundo, más rico del mundo, un psicópata bipolar egocéntrico, estaba tratando de matarlo y mientras estaba escondiéndose, viviendo en cuevas, tenía la promesa de que iba a ser el próximo rey de Israel, mientras alguien que tenía un lugar que le pertenecía legítimamente quería eh, su vida, pero creo que se decía a sí mismo, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Así que, David, ¿por qué no orás por nosotros para que el Señor nos haga hombres Mm. pacientes, que busquemos de verdad en el Señor y que podamos infundarle a nuestro corazón ánimo y aliento y también podamos hacerlo a nuestras familias? Amén, amén. Y pedimos oración también por nosotros, ¿verdad? Amén. Que han sido tiempos difíciles. Tenemos familias de nuestra iglesia que tienen familiares en, por ejemplo, el Ecuador, que han muerto Sí. del virus. Ecuador es un país que ha sido sacudido realmente por toda esta situación. Otros que tienen familiares en Nueva York y diferentes partes del mundo. Entonces, si pueden orar por nosotros también para que Seguro, pueda seguro, usarlo. seguro. Padre, gracias te damos en esta Sí, mañana Señor, gracias. por este tiempo, Señor. Gracias te doy por la vida de Walter, por Patricia, Gracias, por sus Jesús. hijas, oh Dios. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo a través de la iglesia de la Gracias, ciudad. Jesús. Señor, Te gracias bendigo, por Jesús. la oportunidad que tenemos de servirte, aunque no merecemos, oh Dios, esto Sí, Señor. de poder levantar en alto tu nombre, de poder Amén. levantar en alto tu palabra, Señor. Tu Sí, misericordia, Jehová. tu gracia se ha En el nombre de manifestado a Jesús. través de Jesucristo, aquel que vino Mm, a morir y resucitar por nosotros. Amén. Señor, descansamos en ti porque tú eres Sí, el Jehová. soberano, tú eres, oh Dios, aquel que Mm, conoce todas las cosas. Sí, Y Señor. Señor, tú eres el dueño de la historia. Amén. Y sabiendo esto y teniendo esta perspectiva, sabemos, oh Dios, que tú nos has llamado a ser hombres pacientes. Señor, es Amén. difícil porque como hombres nos enseñan desde que nacemos que tenemos que crear o provocar acciones para poder Sí, traer un Señor. resultado. Pero Señor, Nombre de tú nos Jesús. has enseñado que tú nos has diseñado con el fin de descansar en ti. Que Señor, Mm, hemos sido creados para adorarte, pero también ser hombres que descansen en ti.
en tu guía, en tu protección, en tu provisión, que, Señor, tú nos has creado para que seamos seres dispuestos a que nuestra confianza esté puesta totalmente en tu poder, en tu persona, en tus propósitos. Y Padre, te ruego por hombres de la iglesia de la ciudad que en este tiempo están sintiendo tal vez una carga de ansiedad o desesperación, situaciones que tal vez está sobrecargando sus corazones y sus vidas. Te ruego, Padre, que en este momento tú puedas darle de tu paz. Que ellos, oh Dios, puedan internamente tomar la decisión de creer tus promesas. Que puedan, Señor, aumentar su fe y edificar su fe en descansar en ti. Que estén dispuestos a enfocar sus ojos en ti, Señor. Que ellos puedan, oh Dios, entender de que no hay otras fuentes para poder darles lo que ellos necesitan. Satisfacción, paz, tranquilidad. Y Señor, tú has prometido darnos de tu paz. Señor, tú dijiste que tú nos das de tu paz, no como el mundo lo da. Señor, el mundo hoy está corriendo, viendo cómo poner todas las piezas en su lugar. Pero Señor, sabemos de que ellos no controlan nada. Señor, ni el gobernador, ni el presidente, ni las autoridades, Señor, pueden darnos, oh Dios, solo lo que tú nos puedes dar. Y por eso pedimos, oh Dios, que tú obres en la vida de estos hombres. Señor, levántalos para que ellos sean sacerdotes de su hogar. Señor, que en este tiempo ellos puedan, en momentos de desesperación, puedan entregar tu palabra a sus esposas, tu palabra, Señor, a sus hijos. Que, Señor, ellos puedan realmente pararse en medio de todo lo que están confrontando, Señor. Amén. Que estén dispuestos a pararse en la brecha entre el hombre y tú. Señor, te agradecemos por esta oportunidad y dejamos nuestras vidas en tus manos. Señor, también, danos una pasión para predicar el Evangelio. Danos una pasión para poder predicarles de Cristo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, a nuestra familia y más familia lejana. Seguramente hay familiares de otros países de Latinoamérica que no conocen a Cristo. Señor, que tú uses a los hombres de la ciudad para que ellos puedan, Señor, proclamar tu palabra, que puedan proclamar el Evangelio de Jesucristo, que a través de lo que ha sucedido tú lo uses para bien. Señor, tú tienes un plan y, Señor, tú vienes pronto. Y como tú vienes pronto para poder crear todo nuevo, Señor, queremos esperar en ti. Queremos vivir de acuerdo de esta esperanza que tú nos has dado a través de Jesús. Te amamos, oh Señor. Pongo, Señor, la vida de Walter y Patricia en tus manos. Guía a la iglesia, Señor. Provea para sus necesidades. Y, Padre, también haz lo mismo con nosotros aquí. Te amamos, oh Dios, y te agradecemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 David, gracias por la amistad, gracias por el ánimo. Saludo a Fernanda. A los chicos, sé que vamos a estar bien, pronto vamos a poder reunirnos y comer un asado aquí en casa. Para el resto de la familia de la iglesia de la ciudad, recuerde que mañana, 10 de la mañana en inglés, al servicio online, no tome la costumbre de no congregarse, aunque sea online, de participar, de engage, de share, 11:30 de la mañana en español. Se los quiere, nos vemos. Pastor David, que el Señor le bendiga. Estamos en contacto y gracias por abrir su corazón y las puertas de su garage. Gracias. Bendiciones. Bye bye.